Bueno, Gastón, bienvenido a Influencers al Descubierto. Por favor, un placer estar acá. Tenía ganas hace tiempo de estar, bueno, lo logramos. No, un lujo, la verdad. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Tenés muchísimos viajes, anduviste por varios lugares, entre ellos recientemente Angola. Y bueno, acá estamos. Nada, para nosotros un placer tenerte acá, así que muchísimas gracias. Por favor, para mí es un placer. Los viajes me gustan, siempre me gustó viajar. De hecho, me gusta viajar antes de que el trabajo me lleve a viajar tanto. Pero después cuando es mucho, como todo, ¿viste? Cuando es mucho, ahí pesa un poco más. Pero bueno, lo hablaba un poco con vos. Algo lindo que tiene mi trabajo es que conozco lugares que en otro contexto, la verdad, no conocería. Y eso está muy bueno. Total, total. Gastón, un poco como hablábamos acá antes de empezar, te cuento un poquito acerca de Influencers al Descubierto. Es un podcast de nuestra agencia, Media Lab Agency, que lo que buscamos es profesionalizar la industria, hablarle a marqueteros, a otros creadores, a mucha gente que tal vez está en donde vos estabas hace 10, 12, 13 años atrás, ¿no? Queriendo empezar. Entonces lo que buscamos es hablar de temas de tu carrera, de la industria, de cómo fuiste alcanzando todas las cosas que llegaste hoy, que ahora vamos a contar un poquitito hasta dónde llegaste y vos me vas a ir corrigiendo en qué información tal vez no tengo, pero básicamente en todo lo que podamos ayudar a la gente, a esa gente y a profesionalizar la industria. La forma de ayudar para mí es contando el camino. Ahí va. Eso es clave. Hace poco di un par de charlas para estudiantes de periodismo deportivo, chicos que se acercan, y yo lo que les digo es que no tomen tanto como parámetro, que no me tomen como parámetro de mis tiempos, porque los tiempos no son iguales para todos, sí para ver realmente que no es que yo caí de la nada a cubrir la selección en el Mundial y me fue bien. Si a mí me hubiese pasado eso, lo hubiese hecho mal, pero sí, no tengo duda que lo hubiese hecho mal, porque todo lo que hice en el camino me fue enseñando, fogueando. También me conocí en momentos buenos y malos, y eso te lleva a que al final, cuando te toca algo más importante, estar bien plantado. Total. Eso. Total. Yo, a ver, es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a hablar así de tu historia, pero antes de empezar me gustaría contar, hoy la realidad es que sos el periodista, porque vos te definís como periodista deportivo, pero el periodista deportivo, te diría, más relevante en el mundo digital de la Argentina, ¿sí? No estuve estudiando en Latinoamérica, pero debe ser uno de los principales a nivel Latinoamérica. Eso fue un mérito 100% propio tuyo. Tenés un alcance digital, Twitter creo que 1 millón, TikTok debes estar también en 1,5 millones, Instagram lo mismo, 400.000 suscriptores en YouTube. O sea, sos un medio. La realidad es que sos hoy un medio deportivo, vos, marca, Gastón Edul. Eso es lo que sos hoy. ¿Sí? Eso es lo que sos hoy, nada, súper reconocido. Quiero empezar a saber un poquito de tu historia, ¿sí? De cómo empezaste, pero concretamente quiero ver, vos tuviste un momento muy clave, me contabas en tu carrera, que fue el inicio, que cuando estabas en el ascenso, cubriendo el ascenso para TIC, ¿sí? Y te habían dicho, che, esto lo haces 6 meses y después vas a ir progresando. Y había pasado un año y medio y seguían igual. Sí, no progresaba, básicamente. No pasaba Creo que nos nada. pasa a todos nuestros trabajos y son los momentos que te ponen a prueba. Yo tenía 19 años, 20 años, y me habían dicho que yo iba a entrar para hacer aire. Yo ya había hecho radio, me había formado en la radio, y yo me tiraba de cabeza a hacer lo que sea para el aire. Siempre con miedo, pero lo hacía igual. Eso es otra recomendación. Que cuando sientas miedo, que para mí el miedo a veces uno lo siente antes de momentos importantes, hacerlo igual. Pero me mandaban a grabar partidos del ascenso que nunca salían, ni siquiera salían al aire. Yo ponía el noticiero de la tarde cuando volvía y digo, bueno, a ver en qué parte ponen mi nota, y no salía nada al aire. ¿Dónde aparezco? Claro, y nunca lo ponían. A tu vieja, mirá eso. Sí, y no obvio, veía. me acuerdo que le escribí un par de veces diciéndole, la nota que acabo de hacer está buena, creo que esta tiene que salir. Y tampoco Crucemos salía. los dedos. Y no salía. Iban a ser un par de meses. Yo mentalmente me puse como meta, bueno, tengo 6 meses para... Imagino que en 6 meses salgo acá. Fue 1 año y medio. Fue un año más. Que para uno alguno puede decir, bueno, no es tanto tiempo. Y en tu cabeza es un montón de tiempo. Es un montón. Porque te genera dudas. Y ahí yo en ese momento pensaba, bueno, si mi trabajo va a ser este, a mí no me gustaba. Yo quería bastante más. Sí me sirvió para empezar a generar lo que hoy remarcaste. Yo ya trabajaba en redes sociales, tenía 1000 seguidores y tenía un retweet cada tweet que tuiteaba.
pero al final era exactamente lo mismo que yo hacía después. Claro. Por ejemplo, quedó mucho en el Mundial para la gente que yo tuiteaba y daba la información de otra manera. Por ejemplo, si yo me enteraba que Di María iba a ser titular, ponía titular y la foto de Di María que se hacía viral tenía, no sé, 5.000 retweets. Claro. Eso yo lo hacía cuando cubría, cuando cubría Chacarita. Claro, al Lo principio. hacía con Mauro Matos y ponía titular, claro, tenía 4 retweets. Pero al final es lo mismo, por eso te digo que todo ese camino es clave. Y ese momento fue clave para mí. Fue clave. Sí. Ahora, ¿cómo llegaste a entrar a trabajar a TIC con, me dijiste, de 19, 20 Sí. años? Eso ya es todo un logro para una persona de 19, 20 años, ya estar en TIC. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué te eligieron? ¿Qué hiciste distinto? Casi que te diría desde el colegio. Para mí hubo algo clave. Cuando yo estoy en la secundaria, cuando estoy en cuarto año, tenía 16 años, yo ya quería, no solamente que había descubierto la vocación o la profesión mirando a mi hermano, yo lo veía a Esteban y decía, quiero hacer esto, quiero hacer lo que hace él. Esteban ni siquiera era tan conocido, tampoco, sino que un poco, viste, yo quería ser él también, no solamente... creo que hasta quiero seguir siendo él, digamos. Siempre fue mi referente. Bien. Y lo volví loco en la secundaria y digo, quiero trabajar de esto. Y él nunca me decía nada, quiero trabajar. Pero me decía, pero estás estudiando. Y yo iba a doble escolaridad. Sí. Salía a las 4 de la tarde. Y me escucha un amigo de él, Renato La Paulera, que en ese momento tenía una radio partidaria, un periodista que hacía la cobertura independiente, y también por momentos la de Huracán. Y me dijo, ¿vos en serio querés ser periodista? Sí. Es decir, quiero ser periodista. Bueno, me dijo, venite a mi radio partidaria, que era todos los días de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Bien. Yo justo salía a las 4 de la tarde del colegio. Obviamente tenía nada, no, ni casi que ni me podía pagar, pero bueno, para mí estar en un estudio de radio. Me pasaba números de jugadores y dirigentes. Yo tenía que lograr una nota por cada 15 días. Él me dijo, vos escribí a quien quiera, lograme una nota cada 15 días. Fue mi primer contacto con la profesión. Claro. ¿Y por qué te estoy respondiendo esto? Esto en la secundaria. Esto en la secundaria, Bien. tenía 16. Los primeros 5 meses fue divertido. Salía del colegio a trabajar. Para mis amigos era algo tipo, mira, el único que trabaja, está bueno, novedoso, canchero. Para tus amigos. Para mis amigos, el Maduro que ya está trabajando. A los 7 meses pensaba, ¿dónde carajo me metí? Porque al final mis amigos salían de colegio y iban a jugar al Counter-Strike, un ciber que ya no existe más, el ciber estaba a 2 cuadras, iban a ver Huracán, pues estamos cerca de la cancha de Huracán, íbamos a jugar al fútbol y me lo perdía. Claro. Y a los 7 meses le digo a Renato, Rena, ya está, retomar en otro momento. Bueno, listo, no pasa nada. Dejo de ir. A los 3 meses vuelvo a ir y no paré hasta que terminé la secundaria. ¿Por qué volviste? ¿Qué pasó? Porque sentía que había aprendido mucho y no sé, no por algo puntual, me estaba haciendo ruido algo interno. Okay. Y ahí es cuando le dije a Renato, Rena, quiero volver. Y obviamente, como te digo, yo era muy chico, tampoco es que era una relación de dependencia laboral, me dijo, vení, claro. Me daba lugar para que aprendiera. Y ahí no paré hasta que terminé la secundaria. Entonces, ahí yo no me había dado cuenta lo que... No lo que había logrado, sino lo que me había formado, hasta que me anoto en Deportea para estudiar periodismo deportivo y al segundo mes, el negro Máximo, uno de los directores de la operación más importante, me dice, Gastón, ¿puedo hablar un segundo con vos? Sí. Vos no tenés idea, me dijo, vos no tenés idea la diferencia que le sacaste al resto de los chicos que están estudiando con ese año y medio. Claro. Vos, me dijo, si me das el ok, para mí vos ya estás preparado para trabajar en un medio grande. Y ahí es donde arranqué en Radio Mitre. Bien. Y ese fue mi primer contacto en toda mi vida con una audiencia grande. Ok. Ahí la pregunta que tengo es, que no es una pregunta, es algo que te define. Vos sabés, casi que supiste desde siempre que querías ser periodista deportivo. Muchos jóvenes a veces, viste, no saben. Me pasa a mí con mi hija que está en tercer año y todavía no sabe bien qué quiere hacer. ¿Vos ya lo sabías al nivel de que hay una historia que escuché por ahí que me encantó? Sí. ¿Ya se lo habías dicho a una amiga tuya? Sí, no solamente se había dicho a Manu, sino que un poco jugando y en esos juegos que uno tiene de niño, proyecta, porque la verdad es que a mí no me pasó más otra cosa que no sea esa. Proyecté
que jodiendo un día en el aula, en uno de los bancos, le hice un autógrafo que decía Gastón Edul de Teis Sports. Muy loco. Y le dije, ¿Eso fue en un banco, en un papel? Por favor, que ese papel esté no, laburado. eso fue en un papel, Un papel. pero ahí en un banco, en un pupitre. Lo escribí y le dije, Manu, tomá que en un par de años te va a servir, jodiendo. Pará, ¿y esto tu edad? ¿Cuánto? No, qué sé yo, 15. Por eso. 15. Lo había hecho jugando. Pero habla un poco esa anécdota de que sí estaba muy seguro de dónde quería trabajar o quién quería ser con mi trabajo. Pero eso no es una regla. Yo creo que vos hablaste de tu hija. Al final, lo más normal es eso. Claro. Lo normal es no saberlo. Por eso tampoco lo tomo como un requisito, una condición inequívoca de que para que te vaya bien tenés que tenerlo claro de chico. No, hay un montón de chicos que no lo tenían claro y se encuentran con el oficio en otro momento, estudian una carrera y después van a otra y les va bien. Totalmente. Pero bueno, mi historia la verdad es que es esa, no había plan B. Claro, vos ya lo tenías claro. Sí. Y ahí llegás a Mitre. Llegás a Mitre, como decías, un medio masivo. ¿Hacer qué? ¿Para qué te convocan? ¿Con qué arrancás? Cuando me ven, claro, en Radio Política, me ven con un pollito mojado de 18 años, ni 19, 18, y estaba en el Super Mitre Deportivo. Entonces me agarra alguien y me dice, nene, vos, no, te voy a poner a hacer la campaña de un club que no tenga mucho aire, por la verdad no te conozco tanto. Vas a hacer la campaña de Lanús. Claro, ¿qué pasó? Lanús salió campeón y empezó a pelear el torneo. Entonces llegó un momento que un equipo que no tenía aire, siempre el desafío del periodista, y más antes, ahora eso cambió, después te lo explico, porque hoy la repercusión no la damos nosotros. Bien. Hoy no necesitas a alguien que te diga, toma, te doy un espacio, sino que vos sos tu propio espacio con las redes sociales. En ese momento no. Me dice, bueno, Lanús, porque al final cuánto aire, no te conozco, no vas a tener mucho aire. Y mi desafío era que Lanús salga la mayor cantidad de tiempo posible al aire en Radio Mitre. Era imposible. Claro. Estaba la Nata Longobardi, hablaban de política, economía. ¿En qué contexto? Hablaban de Boca y River, 5 minutos y listo. Claro. Lanús empieza a pelear el torneo y en un momento Lanús jugaba con Independiente, River, San Lorenzo, le ganaba a todos. Le jugaba con Boca, le ganaba a Boca. Y cuando empezó a pelear el torneo, los últimos 3 partidos salí mucho al aire, pues estaba por definir el campeón. Y eso me valió que me digan, bueno, el año que viene si querés podés cubrir Independiente en Radio Mitre. Ah, grosso. O sea, ahí se te dio una oportunidad, o sea, alguien que, si yo fuese periodista deportivo medio celoso, diría, bueno, pero qué suerte que tuvo que le dieron Lanús, pero en realidad está explicado ya por tus años de colegio que estuviste trabajando, por todo el trabajo previo que ya estabas haciendo, para que cuando te llegó la oportunidad de Lanús, la clavaste en el ángulo. Saber aprovecharla, obvio. Exacto. De hecho, esas oportunidades, si no estás preparado, te exponen para mal. Exacto. Entonces, yo creo que hay un componente en la vida de todos, en el laburo de suerte, de estar en momentos indicados, pero también es al revés. Tiene que estar la persona indicada o alguien que esté, no sé si indicada, sino con las herramientas para poder aprovecharlo. Claro. Y llegás a Independiente, ¿y cómo pasás después a cumplir ese sueño que acabamos de hablar? A certificar ese papelito, llamar la mano y decirle, Manu, ¿te acordás el papelito? Sí. Llegué a Teis. Bueno, cuando los meses finales que yo hago la cobertura de Lanús, en ese momento yo ya estaba en Radio Mitre, el negro Máximo, esta persona que es director en Deportea, ya conocía mucha gente en Teis Sports, y un día me llama mi hermano Esteban, con el que yo no hablaba mucho de trabajo, es decir, yo le pedía consejos puntuales, pero yo recién arrancaba y él quería llevar mi camino. Estaba en otra, Esteban, aparte él estaba en su mejor momento en estudio de fútbol, estaba en otra. Me llama y me dice, me llamaron de Deportea porque me dijeron que te está destacando y que van a entrar 3 o 4 pasantes a Teis Sports. ¿Querés que averigüe? Digo, obvio, él está dentro. Obviamente, sí, yo estaba en Disney. Obvio. Y me llama y me dice, mirá, a los 2 días, no te quiero ilusionar, pero de los 4 pasantes seguramente a uno le dan contrato. Y bueno, nada, yo creo que vas a ser vos. Listo, perfecto. Y me dice, el próximo jueves te llaman de Recursos Humanos. Imagínate que fue la espera hasta el jueves. Creo que no dormí 5 días. Qué grande. Pasaba un día, no me llamaban, otro día no me llamaban, Llega el jueves, no me llaman.
Llega el viernes, no me llaman. Y le digo a Esteban, che, bueno, voy a averiguar qué pasó. Y el lunes Esteban me dice, mirá, esto nada, es así, no te pongas mal, pero no solamente que ahí me avisaron que no vas a firmar contrato, sino que no vas a entrar, porque no quieren que haya familiares en la misma empresa. No había, era algo que no había tenido en cuenta. Que nadie que no sabían ustedes tampoco, claro. No, menos mi hermano. Me dijo, mira, no quieren que haya familiares. Seguí metiendo la radio Mitre, te pido perdón. Claro, estaba peor él que yo, ¿viste? Porque nos habíamos ilusionado. Hoy es fácil verlo porque ya salió todo bien. En ese momento era de debido a muerte. Terminó todo, Se dijiste, terminó todo. se terminó todo. Y a Esteban creo que le hacía ilusión también trabajar con su hermano en ese momento, su hermano más chico. Obvio. Y al principio me bajoneé porque era imposible no bajonearse, pero no te lo nombré como un punto de inflexión porque yo nunca dudé, ni siquiera en ese momento, de que quería ser periodista. Después, al final, me podía tocar en un lugar más chico, en un lugar más grande, no me importaba. Yo quería ser periodista y punto, salir al aire, informar, redactar. Y esto es lo más importante. Esa persona que me dijo que no, que tenía su argumento, no lo juzgo para nada. Lo explicó, sí. Un día estaba yendo a la costa con su familia. Claro, y en la costa, en el auto que se escucha, la radio, Obvio. y más en ese momento. Y eran mis semanas finales en Lanús, y estaba jugando Lanús con Boca. Y yo estaba haciendo el vestuario de Lanús al aire, y Tato Aguilera el vestuario de Boca, que ya estaba en Teis Sports. Me entra una llamada, un número que no conocía, era esta persona, me dice, mira, soy tal de Teis Sports. Yo tomé la decisión de que no entraras para evitar ruido o lo que sea, porque no me parecía, pero te acabo de escuchar y creo que me equivoqué. O por lo menos creo que vale la pena que entres como pasante, y la verdad es que si después no se da, pero creo que ya sé qué puedes hacer en el canal. Muy bueno. ¿Cuál es la conclusión que yo saco? Que si yo hubiese hecho a desgano esa transmisión, o sin ganas o lo que sea. No te llamaba. No, al revés. El tipo hubiese confirmado que tomó una buena decisión. Claro, exacto. Así que uno nunca sabe quién lo está viendo, escuchando, leyendo, a quién le puede llegar. Muy bueno. O cómo una publicación puede cambiarte todo. O una nota te puede cambiar todo, para bien o para mal. Claro. No subestimarlo. Tal cual, no puedes proyectar tanto y no sabes por dónde puede venir. También habla bien de la persona, ¿no? Que Sí, dijo, total. me la juego, porque Totalmente. por un lado se la jugó a decir, esta es la normativa en TIC y nada, la voy a dejar de lado un segundo porque confío. Sí, totalmente. Así que habló bien de él. ¿Y arrancás en TIC? ¿Te seguís quedando en Mitre? Me quedo en Mitre porque justo me habían dado Independiente. Bien. Entonces llegó un momento que estaba cubriendo Independiente en Mitre y ahí hacía la cobertura del ascenso que te conté en Teis Sports. Hasta que llega un momento de Teis Sports me dicen, tenés que dejar Radio Mitre. Eran momentos, y esto está bueno también, donde yo sin espalda alguna tomaban decisiones por mí, y lo que me dio la carrera en mi vida es que hoy no dejaría que nadie tome una decisión por mí. Claro. Decido yo. Pero en ese momento es surfear la ola. No había chance. Y eso nos pasa a todos nuestros laburos también, Claro. la verdad. Y tuve que dejar Radio Mitre. Cuando yo dejo Mitre y encima quedo en el ascenso durante un año, digo, la puta madre, ¿qué hice? ¿Qué hice? De venir de cubrir Lanús campeón. Exactamente. O sea, y hacer aire. claro. La sensación de hacer aire, que no la tenía en el ascenso, hacía notas grabadas, ni se me veía la cara. Y ahí ¿cuál fue tu sensación? Porque nosotros, por ejemplo, en la agencia trabajamos, obviamente, los empleados son más generación Z, a la gente joven necesita y busca como, ¿no? Desafíos constantes, cosas nuevas y demás. Estar un año y medio ahí boyando, después de haber saboreado el aire con un equipo campeón y demás, ¿se te pasó por la cabeza hacer algo distinto? Decir, bueno, para acá, cierro, me voy para otro lado. Nunca se me pasó a hacer otra cosa, porque yo tenía claro que quería ser periodista, pero sí tenía mucho ruido de, bueno, estoy yendo para atrás, no para adelante. Digo, si me estanco ahora,
todo lo bueno de haber entrado como una persona joven, o de pronto quedar estancado ahí y que no me vieran. Ese era mi miedo. No, Claro. mi miedo pasaba por eso, no por decir, quiero hacer otra cosa. Eso no me pasó nunca. Bien. Sí, a ver, como vocación, ¿qué hubiese sido si hubiese sido periodista? Creo yo, hoy jugando un poco. Y en ese momento también jodía con eso, pero era como algo más lejano de ser agente de turismo. Siempre me gustaban los viajes, la parte hotelera, de logística, pero nunca llegué a aplicarlo a algo de, che, tengo un plan, Claro. como sí lo tenía con el periodismo. No llegaste a ese punto. No llegué. ¿Y ahí cómo aguantaste para decir, bueno, ok, llega una propuesta y el siguiente salto? ¿Cómo aguanté en ese momento? Sí, aguantaste y qué te llega para terminar ese periodo de duda, ¿no? De crisis de alguna manera. Una nota, Bien. que fue también del ascenso, porque yo cubría ascenso, no tenía chance de hacer otra cosa. Fue un problema que tuvo el Gato César, ¿te acordás del Gato César? Sí. Mirá como... Arquero de Vélez. Claro, porque algunos se quedan quizás con la nota de Messi, pero hubo notas que fueron igual de importantes para mí en lo que significaba mi carrera. Y una era del Gato César. Bien. Arquero Villa San Carlos, tiene un problema terrible, putea al árbitro, que ahí se agarra trompada, lo sancionan por 20 partidos y se retiraba. Y había sido un tema en ese momento. El desafío era llegar a Estudio Fútbol, que era el programa más visto. Bien. Yo pasaba 100 kilómetros de Estudio Fútbol, sí, cubría el ascenso, ¿no? ni cerca, ¿no? Ni en el noticiero. No había chance. Y me dicen como, tipo, mandalo a este, Claro. che, Gastón, andá a buscar al Gato César si quiere dar una nota. Ni siquiera fui con la nota arreglada. Bien. Y yo las puteaba, pero me mandan a mí porque saben que este no va a hablar, tengo que ir hasta Berizo. Me va a putear. Me va a putear. Bueno, un poco, porque fui con el camarógrafo hasta Berizo, unas canchas que eran canchas para jugar al fútbol entre amigos. Estaba entrando ahí solo, mira. debajo de la autopista, y caigo de la nada, como un pollito mojado, le digo, Gato, ¿cómo estás? Soy Gastón Edule. No voy a hablar, nene. Ni me dejó terminar de vender. No voy a hablar, nene. No, bueno, pero puede ser una... No voy a hablar. Decí que no me esperes, porque vas a perder tiempo, no voy a hablar, te pido perdón. Y entra al vestuario. Y el camarógrafo me dice, bueno, ya está, vamos. Vámonos. Y le digo, no, para que le vuelvo a insistir, por lo menos después. No, vámonos, sí, no. Y le digo, quedémonos. En un momento sale del vestuario para hablar con alguien y me dice, ¿pero todavía estás acá? Le digo, sí, Gato, yo necesito hablar con vos, necesito hacerte una nota. Decí lo que vos quieras. Te pregunto lo que vos, pero... pero yo no puedo hablar porque el quilombo estoy, no quiero, aparte el otro. Bueno, entra al vestuario y a los 2 minutos sale. Bueno, dale. Muy bien. Dale, lo convencí. Le diste pena. Un poquito. Le di pena o le pareció muy pesado. O también le pareció muy pesado. Y me da la nota y cuando me da la nota, las barbaridades que dijo. Terrible. Bien, Gato César. Bien, Gato César. Pero ¿qué pasa? Yo no había puesto ninguna nota todavía al aire en TX Sports, entonces no me daba cuenta bien qué garpado, qué no. Yo digo, capaz que sale en un resumen. Claro. Y el camarógrafo Charlie Bruno, que le sigo recordando este momento, me dice, llama ya al productor de Estudio Fútbol. Porque esto... Y yo decía, ¿cómo voy a llamar al productor de Estudio Fútbol? Llamalo porque esta nota... Bien. Y lo llamo. Hoy es un gran amigo. Capocha, Sebastián Ginebra. Le digo, mirá, Sebastián, el Gato acaba de decir esto. ¿A cuánto está el canal? Estoy a media hora. Vení ya, que si llego la pongo en Estudio Fútbol. Para mí que una nota salga y que la abren Recondo, Marcelo Palacio, en ese momento Farinera. Gloria. Y aparte yo estaba en la nota. Claro, aparecía. Llego volando... Vieja usanza, hoy hay mochilas 4G, no hace falta estar en el lugar. Ahí tenías que llegar con la tarjeta, ¿no? Lo que te digo. Insertaron la tarjeta, la nota al aire. Me escribieron todos los familiares, todos mis familiares nunca me habían visto al aire. Bueno. Fue mi primer contacto con esa sensación. Fue unas primeras veces que Esteban me felicitó al modo Esteban, muy bien. Punto. Muy bien. Fin. También un montón. Y ahí me vieron productores de arriba que no me habían visto hasta ese momento. Ah, bien. Y me destrabaron la situación para que yo pase a cubrir Argentinos, Defensa y Chacarita. Muy bien. Y ahí empezaste a escalar dentro de TIC. En ese momento, ahí sí realmente nunca paré. Bien. Nunca paré de crecer, desde ese momento. Y empezaste a crecer en TIC, tuviste más exposición viene con más desafíos.
¿no? Hubieron momentos difíciles. El fútbol argentino, la realidad es que hoy está en un momento difícil, pero viene de años de momentos difíciles. Y en ese periodo de TIC, hasta que te llamen para la selección, que te voy a preguntar más específicamente, pero en ese momento tengo entendido que sucede el tema de Moyano en Independiente y que vos estabas bastante presente ahí. Sí, porque contame un poquito de eso. Yo hacía la cobertura Independiente. Esas son las coberturas que te forman como, no solamente como periodista, sino como persona en el aspecto de cómo lidiar con lo que dice la gente de vos, lo que dice la gente de lo que está pasando y lo que decís vos de lo que está pasando, porque después tenés que verlos a ellos todos los días. Para mí fue muy importante. Por más que yo en ese momento, en comparación a la repercusión que tengo ahora, la verdad es que era un 20%, para mí en ese momento era un montón también. Y era mucho más que lo que yo venía teniendo antes. Tal cual. Y en esos momentos se fue al periodista. Porque cuando uno hace una cobertura a un equipo que le va bien, es todo mucho más fácil. Qatar 2022, que fue la cobertura que hizo, y fue un salto exponencial en mi carrera, en todo sentido. Yo la disfruté de principio a fin porque si bien estaba el vértigo de hablarle a muchísima gente, era muy fácil. Era muy fácil, o a mí me parecía muy fácil, por todo lo que había vivido en Independiente. Yo cuando hablaba de la selección no se enojaba a nadie, todo le gustaba. Los jugadores estaban contentos, las entrevistas salían, los dirigentes no pasaba nada, la gente iba a la cancha, nadie te presionaba por nada. Independiente fue complicado, porque yo tenía que hablar de una dirigencia que hacía las cosas mal y contar qué cosas hacían mal, porque si no la gente, yo no me estaba haciendo fiel a mi trabajo, porque al final el objetivo o la premisa del periodista es siempre tratar de acercarse lo más posible a la verdad. Y eso es para la gente, porque hoy, por ejemplo, el éxito que tengo es por la credibilidad que tengo. Y la credibilidad no es pegarla en una o acertar en una, no, es un ladrillo todos los días de informo bien, es confiable, es confiable. Y en realidad la credibilidad tampoco es no errarle. Porque al final nos equivocamos todos y a mí me sigue pasando. Obvio. El tema es que la gente sepa que vos te equivocaste o crea que vos te equivocaste. La credibilidad la perdés cuando la gente piensa, este mintió. Eso es la falta de credibilidad. No, le erraste, este mintió. Y en ese momento, si yo no decía lo que estaba pasando, estaba flaqueando en ese aspecto que es fundamental. Por eso digo que me sirvió mucho ese momento Independiente. Ahí la pregunta que me surge es, vos tenías que tomar una decisión que es, a ver, yo necesito tener acceso a la dirigencia, necesito tener acceso porque es mi fuente para trabajar, o sea, es esencial para mi trabajo. Por el otro lado, tengo que, como decías, reportar la verdad y contar la verdad de la manera más profesional posible. Pero en este caso de Moyano, eso como que eran objetivos contradictorios. Sí. Porque la dirigencia quería, che, no digas nada, Musarela, bajemos la espuma, y había un caldo de cultivo importante ahí en el club. Acabas de contar cómo es un día a día siendo periodista. Bien. Es una negociación todos los días, todos los días. Cada cosa que digo hay alguien que le gusta y se vio beneficiado, y cada cosa que digo hay alguien que se enoja y no le gusta. Y perdés fuentes todos los días y tenés discusiones todos los días. Creo que es la parte que la gente no ve. Pero bueno, ahí está la negociación interna que tiene uno para no flaquear, para mí, que es la clave, que es con la gente. Y después, bueno, hay fuentes que lo entienden mejor y otras peor. Hay fuentes que tenés que resignar. Bueno, lo lamento. Después yo no juzgo al que quiere mantener todas las fuentes y trata de ser más moderado, pero ahí se está alejando un poco de la gente. Esto que estás diciendo me interesa muchísimo porque creo que define el que sos hoy. Y déjame decir esto y corregime si me equivoco con total confianza. Sí. Dijimos, acá hablamos libre. A ver, yo siento que para construir la marca que construiste en digital y cualquier celebridad, influencer digital, si no se construye sobre una credibilidad, a la larga explota y desaparece de alguna manera. No lo puedes sostener. No lo puedes sostener. Obvio. La exposición digital te obliga a tener esa credibilidad, en donde se pierde esa credibilidad, que encima se pierde. En un minuto. En un minuto desaparece tu influencia en esa gente. Pero creo que en esa época que vos estás contando esto,
Yo siento que, y esto lo digo opinión, no es Sí. dato, es opinión, siento que los periodistas deportivos eran más del medio tradicional, que no requería tanta credibilidad y que probablemente requería más fuentes, requería más tengo el dato. Después del corte tiro un dato que tengo, Sí. me acuerdo patente viendo Sí. estudios de fútbol, y, Sí. me acaban de tirar un dato que lo voy a decir después del corte. ¿Entendés? Pero después no sé si se valoraba tanto la credibilidad. Puede ser que eso también, sin darte cuenta, hayas tomado esa decisión y hayas definido un poco esta persona distinta que sos en el medio hoy, que ya creaste tu propio medio. A mí lo que me pasó es que, aparte de sostener eso, que siempre cuide mucho la credibilidad, realmente si vos me preguntás cuál fue tu diferencial como comunicador, Exacto. yo sin dudas creo que fue tener visión de redes sociales, multiplataformas, haciendo periodismo tradicional. Ahí va. No tengo dudas. Eso, mi clave fue esa, si la tengo que resumir es esa. Cuando hacía la cobertura del Mundial, yo la hacía para un medio tradicional como Teis Sports, saliendo al aire, hablando con periodistas más grandes, pero al mismo tiempo tuiteaba, lo subía a Instagram y hacía un video de YouTube. Con diferentes lenguajes, porque yo no puedo hablar como si estuviese tuiteando en Teis Sports, ni puedo tuitear como si estuviese hablando. Y eso fue lo que me llevó a un cambio de paradigma en mi carrera. Todo lo que pasó después del Mundial, en el que yo llegué como periodista tradicional, pero ya muy metido en el mundo de redes, ya con relación con streamers que después explotaron, que yo ya hacía laburos con ellos, como con Davo, por ejemplo, me llevaron a tomar otras decisiones de carrera que para mí fueron claves. Para mí desde 2023 hasta 2025, estos 2 años, estos 3 años mejor dicho, 23, 24, 25, fueron de buenas decisiones en ese aspecto. Quiero ir ahí, a ver, sin ir tan rápido, pero digo, me quiero quedar con el concepto que dijiste. Mi diferencial fue que me concentré en digital, multiplataforma, en hablar ahí. Mencionaste Twitter, mencionaste Instagram, mencionaste YouTube. Vamos despacio. Vos arrancaste por Twitter, arrancaste con Sí. 2 retweets, Sí. ¿sí? Todas esas decisiones que tomaste del mundo digital, de empezar a comunicar en digital, más allá de lo que vos hacías por tradicional, ¿fueron innatas? ¿Alguien te dijo, o sea, te sentaste con gente que era del palo No, y te no. dijeron andá por acá? No, ¿Te no. despertaste y dijiste, che, la verdad que me siento cómodo haciendo esto acá y lo hago? Fue mía, porque no había, nadie me decía tenés que hacer esto porque nadie lo hacía. Por eso, o sea, No hubo alguien que ¿te salió solo? Me salió solo. Y elegiste Twitter primero. Elegí Twitter. Que hacías la famosa, la de titular, la de qué Exactamente. piensan. Con Independiente ya lo hacía. Bien. Cada partido, como lo hice y lo hago con la selección, Independiente está confirmado, 2 puntos, el equipo, análisis post partido, subía la nota, hacía para Teis Sports, la subía a Twitter. Ahí ya te empezaste a viralizar. Sí, De a desde poco. Independiente me Desde viralicé. Independiente, ya con esa crisis, Sí. el estar en redes te hizo viralizarte. Sí, me puso en el mapa de los futboleros en general. Excelente, perfecto. Y ahí empezaste con Twitter y decidiste después abrir ¿qué? Instagram, porque empezaste solo con esa Después red. Instagram lo tenía de uso personal y lo llevé al uso profesional. Bien, bien. Entonces hacía Instagram y Twitter al mismo tiempo. Y después al final sumás YouTube, Y YouTube sumo previo selección. previo entre Copa América y Mundial. Entre Copa América y Mundial. Y ahí la pregunta es, ¿lleva tiempo eso? Jo. Lleva un montón de tiempo. Sí. Mucha gente dice, no, pará, no lo hago, entre todo el laburo que tengo. ¿Cómo hacías para gestionarlo? En ese momento, no, es que fue una decisión. Teis Sports ya era el 15%, 20% de mi tiempo, nada más. Y después todo el resto Todo lo redes, metías redes YouTube, tuyo. sí. Y lo gestionabas vos. Y lo gestionaba Sin yo. community, sin edit. ¿Cómo hacías con la Sí, edición? sin el equipo que tengo hoy. Hoy tengo un equipo, en ese momento no Eso, tenía. en ese momento no era tenías yo nada. solo y ni siquiera sacaba un provecho comercial que después me fue posicionando en otro lugar, Claro, obviamente. Fue una apuesta. Sí, no fue una apuesta. Era Ni yo. siquiera. Era Eras lo vos. que yo quería hacer. Pero no lo tenías planeado con un objetivo, como decir, che, yo quiero ser él, como hiciste antes. Quiero trabajar en TIC, no habías escrito un papel que decía, quiero ser el periodista más relevante en digital. No, en absoluto. Eso Bien. me lo fui encontrando. Fue apareciendo. Y después me hice cargo. Claro. Y eso es importante. Total. En la mitad yo me di cuenta y me hice cargo, y hacerme cargo fue armar un equipo, profesionalizarlo muchísimo más, mecanizar un trabajo de qué hago, en qué momento, por planificar con tiempo,
y eso obviamente ya me llevó a otro nivel, pero me la fui encontrando. Y cuando llegué a la selección, yo ya sabía exactamente qué funcionaba, qué no funcionaba y cómo hacerlo. Por eso me fue bien en Qatar. Bueno, ahí quiero ir. ¿Cómo llegaste a la selección? Llego en 2021 por algo también increíble, que es que mi hermano Paz se va de Teis Sports a ESPN, deja Teis Sports, queda vacante la selección, yo cubrí Independiente, y esto también está bueno decirlo, había 4 o 5 periodistas muy buenos y más grandes. Cuando me llamaron a mí, obviamente que yo imagino que muchos internamente dirán, bueno, pero yo estaba esperando hace más tiempo, pero también siempre creí en esto y que seguramente en un momento en mi vida me pase, con algún pibe que huele, un pendejo que me va a pasar, es que... Ya te estás preparando. No, obvio, es la ley de la vida, Sí. es que la cantidad de tiempo no significa nada. Acá lo importante es lo que vos... Capaz que en 5 meses alguien hizo mucho más que alguien en 5 años. O sea, importa el presente, el cómo está ahora más que la historia. Claro, y lo que te movés también. Yo laburaba es decir, yo laburaba cosas que quizás otros no, y eso para mí fue la clave. ¿Por Es qué lo te que yo eligieron a vos? ¿Pero por qué? ¿Qué? Para mí porque ya había un rango etario de los 15 a los 30 que ya me conocían por redes. Y después porque justo venía de 2 o 3 momentos difíciles de contar en Independiente, que me pusieron en otro lugar. Si esas crisis no hubiesen existido, no hubiese tenido tanta relevancia lo que yo contaba y no hubiese llegado a la selección. Entonces, por eso te digo que esos momentos para un periodista son claves. Son claves, son los más desafiantes, Total. obvio. ¿Sentís que le tenés que agradecer a alguien que fue clave en tomar esa decisión de que pases vos a la selección? Aparte de tu propio Sí, trabajo, pero sí, alguien que te haya ayudado a llegar. sí. Sí, a la persona que llamé cuando le dije, tengo una nota con el Gato César. Él fue. Sebastián Hablábamos Ginebra, recién. Capocho. Muy bien. Después lo hablaron con otros productores como Martín Vara, como Mariano Varela, pero fue él. Él empujó Sí, él empujó, él la decisión. propuso mi nombre y algunos no aceptaron y otros sí, pero nació de él. Muy bueno. Y había pasado la Copa América, la Argentina. Ahí entras en un momento mágico, la otra parte que decimos siempre, ¿no? Que uno mira de afuera y dice, qué suerte tuvo, justo agarró la selección. Un minuto antes de que salga campeón, después de 30 años, un país que necesitaba fervientemente un triunfo de ese estilo y hasta épico como fue en la final todo el proceso, ¿no? Porque desde Arabia Saudita Sí. hasta la final. Pero ya habiendo ganado la Copa América, ¿no? Que ya fue un hito porque no lo ganábamos hace mucho, que ahí casi que lo miro ahora para atrás y digo, te salió todo bien ahí. Sí. O sea, vos decías, che, es fácil, me salió fácil, vamos, pará. O sea, había un nivel de estrés por lo menos nosotros, la gente común, diciendo cada partido, por favor, pasemos. Sí. Y era como, se iba pasando todo, no sobrado, pasábamos. Ya arrancamos complicado el Mundial, primer partido. No, total. O sea, yo me acuerdo de amigos diciendo, bueno, listo, ya está, nos vamos en grupos. Y vos Sí. estabas ahí y terminaste en, bueno, lo más viral que, digo, ya lo sabe todo el mundo, el andá para allá vos Sí. con Messi. ¿Ahí empezás a construir tu relación con la selección? ¿O No. también se explica por tu pasado? Se explica por mi pasado también. Cuando yo cubría argentinos en la B, había 2 jugadores que les hacía nota y jugaban muy bien, pero no eran conocidos, que se llaman Nico González y Alexis McAllister. Y en Defensa y Justicia iba un solo, éramos 2 periodistas, una vez por semana, el periódico de Bosques, que casi que ellos nos pedían a nosotros que les hagamos nota para hacer en Teis Sport, porque la verdad es que no iban. Claro. No iban periodistas, y le hacía notas a Lisandro Martínez, Guido Rodríguez y Nahuel Molina. Ahí al final de todo es cuando toma sentido el camino que te digo, porque crecimos a la par. Mi desafío fue llegar a los referentes, llegar a Di María y a Messi como periodista, ya no como fanático de Messi. Claro. ¿Y cómo hiciste eso? ¿Cómo llegaste? Primero que yo imagino que ellos vieron que como todos estos jugadores que te nombré, crecimos a la par, ya la relación es diferente. No éramos amigos, no somos amigos, pero laburamos juntos, tenemos 20 años, ya hay otra cosa. Casi que crecieron juntos. Exactamente. Y después que yo creo que ellos vieron que yo
tenía ciertos códigos, respeto, que era un pibe también que llegaba, que se jugaba algo importante también, que llegaba para laburar. Eso fue fundamental para mí. En la Copa América fue mi primer contacto con ellos. Fue importante que se haya... A ver, la gente conectó con ese equipo, sobre todo aparece la figura de Dibu como Dibu en esa Copa, y fue el primer título de Messi que destraba todo. Pero el Mundial, bueno, fue otra cosa, ¿no? Es el sueño de cualquier periodista, cubrir un Mundial. Y ese fue mi primer contacto. Ya, mi primer contacto con 30 puntos de rating había sido la Copa América. El 30 puntos de rating, figurativamente, es que te vean todos. Que te vean todos. Que te vean todos. Es decir, todos el país estaba sentado viendo un partido, lo veías por un canal o el otro, la mitad te veía a vos, la mitad a otro. Y en el Mundial fue mi primer contacto con la masividad total. Total. Claro. Total. Internacional, te diría, sí. porque literal. Sí. Fue la primera vez que después, obviamente, te acostumbrás, lo naturalizás. Hoy lo veo como algo normal, pero en ese momento no. Igual todavía te reís, todavía te... No, es que me río porque es me acuerdo... impresionante lo que pasó. Que me acuerdo de las cosas que sentía en ese momento. Y nada, fue un momento inolvidable para mí, porque si bien vienen otros mundiales, en 6 meses otro, nunca más voy a cubrir un mundial con 26 años. Claro. Total. Entonces ya voy a sentir algo diferente. Total. Ahí en ese momento vos lograste algo que es Messi y Di María, principalmente, o sea, la vieja guardia de ese equipo, venía bastante en contra de periodistas deportivos más tradicionales, ¿sí? Es más, ellos empiezan a mover todo el mundo Coscu, todo el mundo Ibai, todo el mundo como la generación en donde, la tuya, ¿no? Donde empiezan a conectar. Vos sos como un puente, ¿no? Que conecta a los dos, pero que creo que estás trabajando más la parte de la digital. Creo que son de los pocos que ellos se sienten cómodos hablando. Lográs eso. Argentina campeón del mundo. Ya no hay. ¿Cuál es el sueño? O sea, ¿cuál es un siguiente sueño, un siguiente paso para un periodista deportivo después de eso? ¿Qué pasó ahí en tu cabeza? ¿Qué hago después? Esa pregunta fue la que me llevó a tomar, para mí, decisiones espectaculares. A ver. Obviamente que hay algo mejor que cubrir un mundial y es cubrir 4 mundiales, obvio, pero al margen de eso, yo sentí que tenía que aprovechar ese momento para volcarme a otros lugares a los que yo sentía que podía llegar mejor, mucho mejor. Bien. Y ahí tomé varias decisiones. Salir de mi lugar de comodidad de cómo hablaba y cómo informaba y dejar ese momento para momentos puntuales. Bien. Pero dedicarme al streaming y ser un periodista que le pueda hablar a otra gente. Y ahí donde, cuando le doy charla para estudiantes de periodismo deportivo, ayer, por ejemplo, dije, bueno, hasta acá hablamos de periodismo, ahora hablemos del otro. Dale. Lo otro es un mundo diferente, es más entretenimiento, no es periodismo, es entretenimiento. Bien. Cuando estoy con Davo es entretenimiento. Yo conozco a Davo justamente por lo que había hecho en redes, porque él era un streamer que no era conocido, yo ya era conocido en redes y me escribía todo el tiempo para preguntarme cosas. Hasta que en un momento tenemos una charla, hacemos un streaming, hacemos 3, al cuarto nos damos cuenta que pasaba algo, que estaba pasando algo, y lo mantuvimos durante todo este tiempo hasta que lo profesionalizamos mucho más este año y fue el boom de nuestro streaming, que le hablo a otra gente. Y para mí hoy el desafío más grande es, dependiendo en el lugar donde yo esté al aire, hablar de manera diferente porque le hablo a otro tipo de gente diferente. Y se generó un bucle que fue una explosión comercial para mí y de vida. ¿Por qué? Porque con Davo, en vivo nos miran chicos desde 13 años más o menos a 27, calculamos, de todo el mundo. De Sudamérica, Centroamérica, sobre todas las cosas. Generoso. Eso en vivo. Pero on demand, es decir, clips por TikTok o shorts de YouTube, más mi canal de YouTube, que está el programa entero, nos miran chicos desde 8 años hasta 25. 8. Entonces, imagínate, tenemos que hablar de manera diferente. Tenemos otros códigos, es para otro público. Yo no soy, ni siquiera soy periodista. Yo voy por la calle y cuando me paso por un colegio, soy streamer. El streamer, el amigo de Davo, Puerrul, Gastón. No saben que cubrí Defensa y Justicia, que cubrí no tienen idea. Ahora, después de eso, también me metí en el mundo de streaming, en un canal de streaming como es Olga. Olga
también le habló a otro público. No era el de 35 a 65, 90% hombre de Teis Sports, sino que era un público entre 20 y 30 con 70 a 30 mujeres, más o menos el cálculo. Ya es otra cosa. Ya en vez de hablar a la gente con la que me ve ahí, en vez de interesarle si juega de polo o no, le interesa si viene a Tijota o no viene a Tijota. Y eso, por más que parezca una pavada, es entretenimiento y es apuntar a un público también puntual de algo que consume y le gusta. Y después cuando estoy en Teis Sports, vuelvo, porque todos los días vuelvo al anterior. Entonces, dependiendo en el lugar donde yo esté, tengo que hablar de manera diferente, la gente quiere cosas diferentes, pero siempre sin perder el foco que cuando llegue un momento puntual, yo puedo volver a hacer periodismo. Pero con, para mí, una ventaja. Porque antes el periodista tradicional tenía miedo, y lo hablé mucho con mi hermano, con decisiones que yo tomé que Esteban... cada decisión lo llamo a Esteban y lo uso como parámetro. Yo lo escucho. Hay cosas que él me ha dicho que no, que yo digo, bueno, como él me dijo que no, confirmo lo que yo creía. Sí. Voy por el otro lado. Claro, no solamente lo uso para lo que él me diga. Por ejemplo... Sí, sabés desde qué posición te lo dice también. Exacto. Otro más. Cuando yo hice Bake Off el año pasado, un programa que es como Masterchef en Telefe, Esteban me dijo que le hacía ruido y yo sentía que era un programa que me iba a cambiar también la carrera. Para hacerte masivo. Hacerme masivo y también iba a hacer otras cosas, no iba a... Pero ¿qué pasa? Todo eso me acercó a la gente. Entonces, en vez de... Yo le perdí el miedo a... Bueno, no me van a tomar en serio a partir de ahora cuando cuente algo porque fui a hacer tortas o a joder con Nati J, y pasa exactamente lo contrario. Cuando estoy al aire hablando de la selección, la gente tiene un cariño diferente. Porque mira, Gastón de Bake Off, de Olga, che, no, un nene que dice, no, yo lo veo con Davo, está en la televisión. Y toda esa rueda hizo que yo comercialmente sea diferente, mi carrera es muy diferente. Yo no soy el mismo que era en el 2022, laboralmente, sí como persona, pero no laboralmente. Pero pues me cambió la cabeza a un lado mucho más empresarial, de explotar mi figura empresarial. A ver, todo esto que dijiste hasta ahora es para hacer un máster en una universidad. O sea, acabas de decir que vos, Gastón Edul, o sea, le hablas a todo el público posible que haya, etario, de género, y que te adaptás en cada formato y en cada canal con mensaje, con tono. O sea, es brillante y muy difícil de hacer. O sea, poder setearte, y acá estás hablando conmigo de industria y después vas a hablar a chicos de periodismo deportivo sobre periodismo deportivo, y después vas a Olga y hablas más de entretenimiento, y vas con Davo, que empezaste con fútbol y creo que ya hablan de entretenimiento, o sea, de su relación, boludean. Claro, charlan, básicamente. Es que ahí también se escuchó un poco a la gente. Primero era todo fútbol. Y después nos fuimos dando cuenta que los momentos más pegaban era cuando éramos dos amigos hablando boludeces y después salían un asado. Hasta que en un momento, con Davo nada de lo que pasa con Davo es casualidad. Él es brillante, tiene muy claro quién es, lo que quiere hacer, los pasos gigantes que da. Es un empresario también. Mira. Y hasta en un momento nos sentamos y dijimos, che, mirá, la gente está pidiendo esto. Listo, tratemos de dárselo lo más posible sin perder lo otro. Porque, por ejemplo, ahora viene la Copa del Mundo 2026. Ya voy a llegar ahí a preguntarte. Bueno, si me das 10 minutos más, te lo doy. Y ahí tenemos algo armado con Davo también que proyectamos. Pero al mismo tiempo, nada, es charla de amigos. Y eso también hay gente que consume eso y no el fútbol. Me consumiré el fútbol cuando yo esté en el sorteo o lo que sea y hable de fútbol, ¿entendés? Es diferente. Me copa. A ver, hoy en día, con todas estas cosas que haces y todo esto que lograste de masividad, primero, ¿tenés noción en números de qué presencia tenés mensual digital? Ponele, porque yo mencioné los seguidores que tenés, pero debes tener, no sé, millones y millones de visualizaciones mensuales con tu cara. Mirá, estadísticamente no lo sé. En Instagram me aparecen 40 millones de interacciones mensuales, solamente en Instagram. 40, 38, más o menos. Qué bestia. En momentos de... Sí sube categóricamente en eventos. Por ejemplo, cuando estuve en la Copa América el año pasado estaba en 70. Mira. Y en el Mundial de Clubes, que fui y lo que más pegó de toda la cobertura que hice fue en los streaming con Davo todos los días, estábamos en 80, 90, se viralizaba todo. En ese momento sube el doble.
Pero después por Twitter muchísimo más. A mí Twitter me divierte mucho. Sí. Hay que saber manejar Twitter. Total. Es bravísimo. Públicos diferentes, como Públicos decís. diferentes, mucho hate. Mucho. Tenés que saber moverte entre el hate y no tomarse demasiado en serio ni el hate ni el elogio ahí, porque si no te vuelves loco y vas al ritmo de la gente. Total. Pero al final, la noción de cuánta llegada tengo, no la tengo en redes, sino que, ¿qué me pasa? En la vorágine del día yo voy a un estudio, ahora voy a otro, tengo una reunión y no tengo... La noción real la tengo cuando termino el día y salgo y tengo que ir a comprar algo. Y te frenan y te piden una foto y... Ahí tomás Claro. decís, wow. O cuando vas a un recital o cuando tenés contacto con la gente. Que eso en el día a día mucho al final no lo tenés. Yo para los repres digo, estoy Sí. para hacer el número, ¿eh? Estoy para que hagamos el número saliendo de acá. ¿Cuántos? Pero estoy seguro que estás en 100 millones de visualizaciones ser. mes. Puede ser. Entre todas. Puede Es una ser. barrabasada. Sí. Y eso, en lo que vos bien dijiste, que es en eventos específicos explota, para cuando trabajemos marcas, Claro. para el Mundial es fundamental. Obvio. Porque en el Mundial vos vas a poder ser una voz para el público, para marcas, para todos, que va como por fuera de lo que sucede adentro de la cancha en sí. No, está o claro. conectando el afuera y el adentro. Sí, Es brillante. el adentro va a ser un rato nada más. Exacto, y después Todo tenés todo lo el otro afuera. soy yo, obvio. No, total. la verdad que impresionante. Gracias. La verdad te felicito, te digo, me llena de orgullo entrevistar Gracias. a la gente así, así que Gracias. está buenísimo. Nada, desarrollaste todo esto, te abriste, te hiciste más masivo. Ahora viene el Mundial, ¿sí? Ojalá nos vaya bien de vuelta. Digo, ya estamos pidiendo un montón, ¿no? 2 Copa América, Mundial, pero ahora, ya que estamos, pidamos. Se puede. Pidamos. Te llega en un momento totalmente distinto al que te llegó en toda esta historia que contaste en el 22, en donde fue más, che, tenemos que elegir a uno y Obvio. elegimos uno nuevito y vemos qué pasa. Ahora nada que ver. Nada que Ahora ver. viene un monstruo de medios. ¿Cómo lo vas a encarar? Desafiante, obvio. ¿Qué tenés pensado? Bueno, desafiante para bien y para mal, ¿no? El costo de ser tan conocido es que se exponen mucho más los errores como las virtudes también, obvio, ¿no? Pero yo lo tomo como algo espectacular ese desafío. ¿Qué tengo pensado? Bueno, yo creo que va a ser un muy buen momento para volver a la cobertura tradicional que siempre hice, para destacar eso de vuelta, pero de una manera totalmente diferente. Voy a hacer un programa diario con Davo del Mundial, Bien. que los pibes estoy seguro lo van a ver todos, porque al mismo tiempo va a mezclar que yo quizás termino de entrevistar a Lautaro Martínez para la televisión y a las 3 horas estoy sentado con Davo hablando del Mundial, entonces eso ya me da una amplitud mucho más grande, pero también lo que voy a hacer es bloguear el día a día de la cobertura para YouTube con un filmmaker que me pueda seguir. Entonces, si yo logro hacer YouTube, Kik, YouTube de vuelta con Olga, porque va a estar Olga, Teis Sports y mis redes, creo que el abanico está cubierto. Entonces, mi desafío es hacer todo el abanico entero durante 45 días. Te reís porque vas a tener más presencia que Messi en redes. O sea. Pero, y eso la verdad es que ojalá acompañe la selección. Yo creo, esto no sabe fútbol, pero yo creo que sin duda va a acompañar. Para mí no tomamos noción de que la selección tranquilamente puede volver a estar en un lugar clave y muy importante porque no bajó mucho el nivel. Entonces, tengo algunas sensaciones que prefiero decirlas después. Guardarlas. La realidad es que sí, desde afuera se ve que la selección por lo menos tiene la confianza, ¿no? Es como que viene con pergaminos y viene con confianza y ganas y un lindo grupo. Así que Total. nada, ojalá. Nada, espectacular todo esto que contaste. ¿Qué equipo tenés hoy? Empezaste solo, tuiteabas 2 Sí. retweets. Hoy, Sí. ¿quiénes te ayudan para hacer todo eso? Bueno, que lo haces? más importante son Rocío y Matías, que son mi grupo, más que es comercial, pero es más que comercial, porque tomamos decisiones de todo tipo en mi carrera. Ellos fueron fundamental para mi crecimiento, porque la verdad es que al final, primero, hay una parte que hay empresarios a las que les sale bien. Por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo a Nacho Elizalde, un amigo mío que es también streamer, le va bien, conduce en Olga.
que él le encanta sentarse a entrevistamos, negociar. Lo entrevistaste. Él le encanta sentarse a negociar, no sé si te contó eso. Sí. Siempre hablo de eso con él. Él le gusta sentarse con las marcas a negociar. A mí esa parte presupuestaria a mí no me gusta. Bien, Y a ellos les encanta y lo hacen bien. Perfecto. Sí debato todo lo que es el contenido. Bien. Eso con las marcas siempre. bien. Es clave para mí debatir de contenido. No puede ser que una marca contrate a alguien, un influencer, un comunicador, para mí, en mi punto de vista, y exige un contenido sin hablar con la persona que lo va a comunicar. Totalmente de acuerdo. Es decir, charlemos, capaz que te encontrás con algo en el camino que a vos te sirve más. Yo entiendo a las marcas que necesitan que algo puntual se comunique y para eso invierten. Sin embargo, si vos contratás a un comunicador, es por su estilo, por su llegada o por su manera, y soy yo el que lo sé. Totalmente. Es decir, dejate ayudar. Eso es lo que yo siento. Es tu audiencia. Pero no por el lado de no, yo digo, sino dejate ayudar, déjame charlar. Total. Esa parte me gusta, la parte comercial, ellos. Tengo un editor de YouTube que es fundamental porque es una empresa que funciona sin que le esté encima, sino solamente con que yo salga al aire. Diego Fraga, si no también sería imposible. Tengo una persona que es clave, Cristian Caldini, Sí. editor de clips de TikTok. Fundamental. 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 Uno de los roles más importantes Total. ahora. Al principio arranqué con mi método, que era decirle en qué momento había dicho cada cosa, había pasado, pero después copié el método de Davo La Cobra, Mernuel y Bauletti, que es darle mi cuenta de TikTok y le digo, subí lo que quieras, Libertad absoluta. pero necesito 5 clips por stream. No me bajes de 5 clips. Bien. Entonces yo al otro día entro a mi TikTok y tengo 5 clips. Muy bueno. Eso lo aprendí de ellos. Yo antes elegía, lo subía yo. Muy Y bueno. eso también me mecanizó mucho. Y después, bueno, también obviamente tengo la parte contable que es muy importante. Muchos me preguntan si yo tengo CM, y esa es una decisión mía. No tengo, ni voy a tener CM por Manejas ahora. todos. Sí, prefiero subir menos. Pero que la gente sepa que cuando subo algo lo escribí yo. Yo lo escribí. Para mí es fundamental para la interacción. La gente se da cuenta cuando no sos vos. Estoy totalmente de acuerdo. Y todas esas redes, ¿lees los comentarios? ¿Te metés, no te metés? Los leo. ¿Respondés, no respondés? Los leo. Porque es imposible, digo, para los que no son de la industria y nos están viendo, o sea, los millones que dijimos es imposible. Sí, no, los leo o trato de leer la gran mayoría. Al principio me los tomaba más en serio, los buenos y los malos, ahora no, para no volverte loco, pero también eso es... Ahí, en esa flaqueo, en esa tengo vaivenes, como a veces importa más, a veces importa menos, pero también para mí va uno como persona que tenés días buenos y días malos, no sé. Pero sí, está bien que no te afecte tanto, pero también como empresario de los medios o lo que quieras, si vos no le prestás atención a lo que la gente opina y dice, o dice de vos, opina de vos, por más que te duela algo que te digan, calentate si querés, pero léelo. Enojate Bien. o no te pero léelo. Que tenés información. Bien, tenés la sensibilidad. El guión. Bien. Y ya para cerrar, porque ya viste que Sí. pasaron, me hicieron señas, todo. Hoy ya excediste el rol de periodista deportivo, y déjame explicar por qué digo esto, porque tal vez no estás de acuerdo, pero digo conceptualmente. Quiero decir que un periodista deportivo tradicional trabajaba para un canal, y si ese canal le decía, bueno, basta, ya está, bueno, ya está, y quedaba ahí boyando. Hoy vos sos un canal, ¿sí? Por ende, excediste, yo creo, es más, debes tener muchísima más presencia que cualquier canal tradicional en digital. Por ende, creo que hasta superaste eso sin duda. Seguramente, esto me lo dirás vos, pero de tus ingresos, ¿qué porcentaje es ingreso como periodista deportivo tradicional? No. ¿Y cuál es el resto? Claro, no. Debe ser en porcentaje, no quiero saber ahorita, No, Pero obvio. O sea, eso es un sueldo, es una dependencia, no. por eso. 15%. Por eso. O sea, es como tenés 8 personas trabajando para vos, o sea, sos una micropyme ya. Sí, vos sí. como persona Sí. tenés 8 personas directas, digo, malas indirectas, Sí. trabajando, sos una empresa. Sí, es que al final es tomárselo como eso. Y tomárselo en serio. ¿Y estás pensando en formarte en algo como más de eso, empresario? Porque casi que estás
pasando a una tercera ola tuya. No, me encantaría, obvio, me encantaría. Siempre también fantaseo, juego con eso, lo hablo mucho con mis amigos, de cuáles serían los próximos pasos si yo sigo creciendo. Y obviamente que sí. La verdad es que hoy tener tanta libertad económica por ser yo quien la genera, también te da libertad para trabajar. Total. Te da libertad para trabajar y trabajar sin miedo, sin depender. Y esa sensación es espectacular. Yo creo que el 2025, si yo tengo que hacerle una descripción con respecto a lo laboral, para mí fue la consolidación en el mundo del streaming, más que 2024 y más que 2023. Y ahora el próximo paso es llevar esa consolidación al mundo del streaming a un evento tradicional como es el fútbol, pero que ya se comunica de otra manera. Total. Por lo menos para el año que viene. Después, para más adelante, creo saber bien qué quiero y es salir un poco más del fútbol. Pero bueno, dirá el tiempo. Un lujo. ¿La pasaste bien? La pasé excelente, mira la cantidad de tiempo que hablamos. No, espectacular. Te agradezco nuevamente. Por favor, un placer. Me encantó escuchar un poco tu historia, todas estas cosas que hiciste. Te felicito, un orgullo. Bueno, gracias. Gracias, un placer hablar con vos. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos.